siempre en la pregunta, en el enunciado, está la respuesta. Aprendan a leer siempre las preguntas, porque cuando uno lee la pregunta y el enunciado, se tiene que tener la respuesta en la cabeza y luego la busca, y lo demás no lo ve. Eso es lo que así se responde. Quiero comentarles que desde ya el año pasado empezamos a colocar preguntas de UNACON ya desde el tercer año. Estas preguntas todas están en el UNACON, tal y cual, ¿ok? Es para irlo preparando ustedes, obviamente. Ya fíjense que en los de cuarto año estamos viendo los efectos positivos de esta estrategia, del pensamiento clínico. Entonces, ¿qué tenemos ahora en este momento? Cosas que son importantes. Es una mujer, primer detalle, ¿no? Para hablar de algunas patologías. No es lo mismo un hombre, sexo mujer, sexo hombre de patología. Lo otro, 64 años, entonces yo me ubico. Enfermedad de los adultos, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué puede estar pasando aquí? Que tiene una hemorragia digestiva, ahí está la causa, y tiene hipotensión y oligouria. Nosotros estamos ubicados en la parte renal ahorita. Cuando yo digo oligouria, ¿qué estoy hablando? Que orina poco. ¿Qué llaman poco ustedes? ¿Cuánto debemos orinar al día? ¿Ustedes creen que tenga insuficiencia renal aguda? Podría, no hay duda. ¿Se entiende? Un criterio de insuficiencia renal aguda es que tengas oliguria o anuria. Porque ¿cuánto debemos orinar en 6 horas? Estamos hablando que la oliguria es 400 en 24, ¿verdad? En un día. Y estamos hablando, imagínense, cuando ya yo tengo menos del 50% en 6 horas, ya tengo ira. Ira, no ira, que tengo ira, ¿no? Tengo insuficiencia renal aguda, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo tengo ahora. Sigamos. Ya con ese criterio me es suficiente. Porque los criterios son 2. ¿Lo recuerdas, Freddy? ¿Cuál es el otro? El de la CREA. El de la CREA. Entonces, sigamos. Y dice que en sus exámenes... En sus exámenes de hoy destaca CREA 3,4 y BUN 80. Se administra volumen con suero fisiológico. Fíjense, y disculpe, con esa CREA, ¿tienen alguna duda de que el paciente tiene algo en el riñón? Porque si tuvieran el valor normal, un 1, 1.1, en 0.8, yo digo, bueno, me guío por el volumen urinario, no por la CREA. Pero ya con una CREA alta, ya yo digo, este está en insuficiencia renal aguda. O es un crónico reagudizado, pero hay algo agudo, porque es algo menos de 3 meses, ¿cierto? Entonces, si yo tengo este componente y estaba el paciente por hemorragia, hipotenso, oliguria, ¿qué le hacemos a todo paciente que estaba teniendo aquí este paciente? Hidratarlo. Hidratarlo. ¿Qué hicieron? Se administra volumen con suero fisiológico y se realiza tratamiento endoscópico de la úlcera. Y omeprazol 40 miligramos por día, con buen resultado. Perfecto. Resolvimos, ¿verdad? Sigamos. Se mantiene con presión arterial cercana a 110/70. Al tercer día reinicia buenas diuresis cercanas a 4000 cc por día. ¿Qué les parece ese volumen? Alto, ¿verdad? Yo con ese volumen hablo de insuficiencia renal aguda. ¿No? Entonces, ¿cuál es el otro criterio que tengo que utilizar? La CREA. La CREA. Sigamos. Sin embargo, persiste con CREA 3.3. Y entonces, vamos aquí. ¿Cuál es la fisiopatología de este caso en este momento? ¿Qué tiene? Sin ver los resultados. ¿Qué pasó con esta paciente? ¿Es prerrenal, es renal o es porrenal en este momento? Renal. ¿Qué opinas, Freddy? ¿Prerrenal o renal? La LB. Tenía esa duda. No, pero tiene que ser una de las dos. La tuvo prerrenal, nadie tuvo duda. Pero después, ¿qué pasó? Se dañó el riñón. ¿Y qué hizo? Una necrosis tubular aguda. Recuerden que lo que yo les decía, cuando un paciente prerrenal, usted no actúa inmediatamente. Este paciente tuvo oliguria, chicos, tuvo 24 horas con un sangrado. Estuvo sangrado prerrenal, yo le empiezo a poner líquido. Perfecto, mejoró. Pero ya a las 6 horas se necrosó el túbulo y pasó de una prerrenal a una renal. Y fíjense que ya el criterio no es el volumen de urinario, porque cuando hay necrosis tubular son volúmenes urinarios altos, porque no está funcionando el túbulo. Entonces la opción aquí es la necrosis tubular aguda. Si teníamos duda, porque puede surgir la duda como le surgió a ustedes, si es prerrenal o renal, ¿cuál es la prueba que yo tengo que hacer? No. Yo le hago la biopsia y me puede aportar algo, pero no se le hace a todos biopsia, ¿no? De entrada. ¿Qué le hago? En la orina, ¿qué le busco?
¿Qué electrolito? El sodio. ¿Y cómo estará el fena? ¿Cómo estará el sodio? El fena es la fracción excretaria de sodio. ¿Cómo debería estar aquí? Aumentada. ¿Se entiende ahora? Entonces, la opción correcta, necrosis tubular aguda. Comenzó con prerrenal y terminó aquí. ¿Es diabética? Le pregunto, ¿puede ser una opción que es diabética? ¿Por qué esa opción no es? ¿Por qué no es diabética? ¿Qué crees tú? En el enunciado dice algo de diabetes. Entonces, nada, ni pendiente de eso. Intoxicación hídrica. Puede ser. Puede ser. Los pacientes con polidixia y tanta agua y tanta hiperfiltración me pueden llevar a estos cuadros. Pero la más frecuente, seguimos siendo por prevalencia, sigue siendo la necrosis tubular. ¿Y qué le parece la última? Nefritis intersticial con inhibidores de bomba. Una causa ya no isquémica, sino tóxica de la necrosis tubular. Recuerden que la necrosis tubular puede ser por isquemia o por tóxico. ¿Los inhibidores de la bomba pueden dar nefritis intersticial? No sabemos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Lo buscamos. Y como son cosas no agudas, ustedes tienen la ventaja, yo antes lo buscaba en libro, ahora lo tienen en Google, colocan. Omeprazol y nefritis intersticial. A ver qué van a conseguir. Se van a llevar la sorpresa del mundo. Y la da. Y la da. Pero de todas ellas, ¿cuál es la más probable por la evolución? Que sea necrosis por isquemia. ¿Se entendió ahora? Porque algunos de ustedes me van a decir, doctor, yo revisé y sí, los inhibidores de bomba dan nefritis intersticial. Sí es una probabilidad, pero aquí es por prevalencia y uno apunta a lo más frecuente. Entonces la respuesta sigue siendo la necrosis tubular. ¿Se entiende? Sigamos. ¿Vamos bien? Aquí, ustedes. Ven ahí, doctor. Escuchen. Paciente de 68 años con secuelas de AVE postrado, quien es traído por familiares por presentar desde horas de la mañana gritos e irritabilidad. Además, familiar refiere que no presenta micciones desde el día de ayer. Ya, hasta ahorita. Fíjate. Grito de irritabilidad. Un paciente con AVE postrado tiene un delirio. ¿Ok? Todo paciente, cuando ustedes vean geriatría, ahora en este módulo IMQ1, todo paciente con delirio, que es un trastorno cognitivo que se agudiza, o que empiezan a gritar, alucinaciones, qué sé yo, hay que buscar siempre la descompensación. Y las causas son siempre buscando sepsis, infección en esos pacientes, o que tengan una inconformidad por falta de ingestas o de salidas. Y salidas, digo yo, de orinas o salidas de caca. Hay pacientes que nos los traen 3 días y están gritando y no le hacen un tacto. Cuando uno hace tacto rectal no puede ni meter el dedo, impactado. ¿Desde cuándo hace caca? Ay, no sabemos, doctor. Bueno, eso es lo que tiene es caca. Ustedes pasan 2 días sin hacer caca, se vuelven locos, muchachos. Empieza uno, Dios mío, no hay que hacer. Los tóxicos, ¿verdad? En la cabeza. Es lo mismo con los pacientes. Y lo que está teniendo este paciente, que dicen que no orina desde ayer. Criterio de insuficiencia renal aguda. Por volumen. No tenemos CREA. Así es que nos llegan. Sigamos, doctor. Examen físico, signos vitales normales, cardiopulmonar normal, abdomen doloroso e irritable a la palpación, estado confusional con hemiparesia derecha. Ante este cuadro... Perfecto. Examen físico. ¿Qué nos dice? Si no orina, ya con los signos vitales normales y lo demás, yo puedo pensar en algo. ¿Cómo estará? Recuerden, insuficiencia renal aguda. Prerrenal, renal o porrenal. ¿Por dónde me estoy yendo yo? ¿Prerrenal, renal o porrenal? Porrenal o renal. ¿Por qué la prerrenal con una presión normal? Ahora, si tuviera taquicárdico, si tuviera hipotenso, yo sí me voy a prerrenal. ¿Se entiende ahora? ¿Por qué? Porque digo, a este paciente no me le están dando agua, no me le están dando líquido. O qué sé yo, tuvo vómitos y diarrea y por eso está así, nadie se dio cuenta, porque como los dejan abandonaditos a veces. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo ante una insuficiencia renal? ¿Qué es lo que queríamos hacer con los 2 colegas que no habían orinado? Descartar realmente si tiene orina o no tiene orina. Entonces, ¿qué debemos hacer? Siendo la menos frecuente la obstructiva, es la primera conducta que hacemos. Y después, hidratando.
Pero no se pongan a meterle líquido a alguien si no van a controlar diuresis. ¿Se entiende? Hay pacientes que dicen, doctor, ¿y por qué la sonda? Mire, nosotros en intermedio, en intensivo, le ponemos sonda. Porque es la única forma de saber controlar la diuresis. Ahora, en una cama, de repente en la sala, tendremos que tenerle algo al lado para que el paciente esté midiendo la orina. Pero no nos da garantía a veces de eso. Tratamos no ser invasivos, ¿no? Porque hay que tener una sonda puesta. Realmente es incómodo, chicos. ¿Ok? Entonces, si el paciente es colaborador, por lo menos que nos mida la orina. Pero es la mejor forma. Entonces, la conducta, ¿cuál era aquí? Voy a aprovechar que me decía uno de los muchachos, doctor, cuando hablamos de conducta, ¿a qué se refiere? La conducta, siempre en las preguntas, se refiere a la intervención que yo debo hacer para confirmar un diagnóstico o iniciar un tratamiento. Yo no trato algo si no lo he confirmado. ¿Se entiende ahora? Primero, cuando digan conducta, ya va. Primero se refiere a confirmar un diagnóstico, ya sea a través de un laboratorio, de una imagen o una biopsia. Y luego voy a tratamiento. Tratamiento ¿qué? No farmacológico y farmacológico. Y de los tratamientos, los que yo tengo más a la mano. ¿Se entiende ahora? Cuando ustedes vean las preguntas, por favor, en las respuestas, y eso desde aquí hasta UNACON, siempre háganlo con esa lógica. Yo no puedo darle a un paciente, qué sé yo, vancomicina, si no le he dado ampicilina de entrada. Por dar un ejemplo. Uno va por lo más sencillo a lo más grave. Comienzo con metformina y después posiblemente llegó a insulina. Pero esa es la lógica. Entonces, repito, conducta. Entonces, aquí la conducta es establecer diagnóstico. ¿Y cómo yo hago el diagnóstico de prerrenal? Renal o porrenal. Ya le había tomado los signos vitales, ¿verdad? Entonces, ¿qué me quedaba? Colocar la sonda. Si yo, esta pregunta, le digo, se le coloca sonda vesical y se demuestra que sale 100 cc de líquido. ¿Cuál sería la segunda conducta entonces? Ya yo hice la sonda, ¿verdad? ¿Cuál es la que viene ahora? Necesito seguir confirmando, ¿verdad? Y entonces le voy a colocar una vía y por supuesto voy a hacer algunos exámenes. Y le voy a hacer una urea, una crea, una orina, a eso me refiero. Y yo voy a descartar causas metabólicas antes de pensar que esta es la última opción. Y menos, nunca tratar a alguien que no sepamos qué es lo que tiene. La opción de las benzodiazepinas estaba fuera de lugar. No se puede tratar algo que no se sabe. Y fíjense que este paciente, este es un paciente real que aquí yo le puse esto. Irritable la palpación. No se dejaba tocar porque tenía un globo. ¿Y ustedes creen que es fácil? Cuando un paciente tiene un globo, no se dejan tocar. Le quitan la mano. Y uno busca y no se deja tocar. Tiene una contracción ahí. Era para pensar un globo, un paciente con ave, prostado, posiblemente prostático. ¿Vale? ¿Vamos bien? Si, por ejemplo, si tiene una urolitiasa en el uréter y la sonda no va a movilizar, ese, por ejemplo, ese No. cálculo de cáncer No lo va a movilizar. No, en la uretra pasa. Recuerda Ya. que la sonda te llega hasta la vejiga, una sonda vesical, ¿no? Sí, pero si está en el uréter, por ejemplo, esa obstrucción por esa urolitiasis. ¿Qué debería tener un paciente cuando hay litiasis? ¿Cuál es la clínica del porrenal? O sea, Dolor. 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 Exactamente. Y a veces tiene las dos cosas. Este paciente, ¿quién me lee por allá? ¿Ustedes? ¿La tercera? Paciente diabético de 65 años con síndrome obstructivo urinario por hiperplasia prostática y control irregular de sus glicemias con metformina. Su presión arterial es normal. En el resto de sus exámenes de laboratorio también destaca desde hace un año creatinina 0,8, BUN 12, albuminuria 100 miligramos por 24 horas. Con esa descripción estamos con un paciente con ¿Qué tenemos aquí? ¿Una aguda o una crónica? crónica, Una aguda o una crónica. ¿Es nefrítico o es nefrótico? De las crónicas. ¿O es nefrítico o es nefrótico o es túbulo intersticial? es nefrótico, Nefrótico. ¿Cuáles son los criterios de nefrótico? proteinuria, ¿Qué más? Tiene que tener los criterios. ¿Tiene edema? ¿Tiene hipoluminemia? No hay criterios para nefrótico. Lo que sí tenemos claro, ¿que es agudo o es crónico? crónico, ¿Por qué es crónico? porque tiene más de un año, sería un año. ¿Tiene un año con qué? Con No es por la diabetes. hiperproteinemia.
Usted tiene proteinuria, que no está en el rango nefrótico. Nefrótico después de 3. No se les olvide. ¿Se dieron cuenta? Esto es típico de estos pacientes que nadie les presta atención. Y ahí los ven, hasta que la CREA empieza a subir y llega a ¿cuánto? A 4 y a 5. Y ya están anémicos, ya están acidóticos, ya están con osteostrofia renal. Es aquí cuando yo tengo que actuar. Y aquí voy a de una vez a responder una de las preguntas más adelante, que es de tratamiento. Los pacientes diabéticos o hipertensos con microalbuminuria, o pacientes que no son diabéticos o hipertensos con microalbuminuria, quien está metido en toda esta fisiopatología es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por eso que desde hace un tiempo, le estoy hablando desde hace como unos 20 años, 15 años básicamente, estamos usando un inhibidor del sistema renina-angiotensina, que son los IECA. A estos pacientes diabéticos hipertensos, y si son hipertensos, sobre todo el diabético, de entrada, el tratamiento de elección es un IECA. ¿Se entendió? Este paciente, además de controlarle su glicemia, que es lo más importante, hay que ponerle un IECA. ¿Se entendió ahora? Por la microalbuminuria. ¿Vamos bien? Esta es la otra pregunta, que esta no se las voy a considerar, porque es tratamiento. Pero se las puse juntitos para que no se les olvide. El diabetes, escuchen, un diabético que tiene microalbuminuria, aunque no sea hipertenso, por favor, indíquenle IECA. Y le controlan su glicemia. Y si es hipertenso, con más razón le ponen IECA. IECA puede ser enalapril, puede ser el Factopril, más enalapril porque es fácil administrarlo. La vida del Factopril es más corta, hay que ponerlo más veces al día. ¿Se entendió esto? Sigamos. Por allá. ¿Quién viene? Déjeme esta. ¿Quién de ustedes? La quinta. Un paciente mostrando una obstrucción intestinal recientemente operada presenta oliguria y creatinina de 2.5. ¿Qué tiene ese paciente en este momento? Un H. No hay duda, ¿verdad? Lo está diciendo él. Vamos a ver qué nos quiere preguntar estos dos por aquí. Vamos a ver. Oliguria y creatinina de 2.5 miligramos por decilitro. Se constata Potasio urinario 25 y el equivalente. por litro normal. Sodio urinario 8 cloro urinario 13. El procedimiento de orina normal. La patología que mejor explica la elevación de la creatinina es La fisiopatología que explica este aquí es prerrenal, renal o porrenal. ¿Y dónde está el volumen? Digo oliguria, perfecto. Pero una oliguria prerrenal. ¿Por qué hay prerrenal? ¿Porque falta volumen o porque no hay sangre? ¿Hay pérdida de sangre en este paciente? Está vomitando, tiene diarrea. Y entonces, ¿por qué es prerrenal? ¿Pero dónde está el volumen entonces? ¿Qué tiene ese paciente? En el intestino, yo estoy produciendo saliva y estoy secretando. Y ese líquido se reabsorbe en una parte, sobre todo en el colon, ¿ok? Y el otro se elimina con la caca. Si yo estoy obstruido, todo ese líquido se acumula. Y ahí se crea lo que uno llama el tercer espacio. Se pueden acumular hasta 3 y 4 litros ahí en el intestino. Y cuando le hacemos la radiografía, vemos ahí líquido en el intestino con niveles hasta hidroaéreo. Ahí es que estaba el volumen. ¿Se entiende ahora? Y por eso es que esos pacientes con obstrucción, lo primero que tenemos que hacer nosotros como médicos es hidratarlos. Pero hay que corregir la obstrucción, porque si no va a seguir acumulando el líquido ahí. Empiezan a producir hiponatremia, por supuesto alteraciones electrolíticas, y eso recuerde, cualquier alteración electrolítica, ¿dónde incide? En el órgano vital. ¿Cuál es el órgano vital nuestro? Con el que queremos y nos enamoramos. Un potasio alto, un calcio, un sodio, se nos afecta, nos da arritmia y nos morimos. Y entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la fisiopatología más frecuente aquí? La prerrenal. Y no había duda, mira esto, ¿eh? ¿Cómo estaba el sodio? Urinario, bajo. Se lo pusieron así, ¿ven? ¿Y cómo hace posible que en UNACOM nos respondan esto? Se los echan.
Se los echan así fácil. Por eso les estoy mostrando puras preguntas de UNACOM, ¿ok? Para que se den cuenta. ¿Sí? ¿Qué requiere lo primero que se hace con este paciente? Hidratarlo, ¿Y qué se hace con las funciones renales? operarlo. Yo le hago una tomografía sin contraste, por supuesto, porque si le meto contraste lo voy a deteriorar más. ¿Vale? Le hago una tomografía y ve por qué la obstrucción. Que tiene un ilio paralítico, que tiene un vólvulo, tiene un tumor que lo está obstruyendo, o una brida, tuvo un antecedente, una intervención anterior que tiene una cicatriz ahí, le está obstruyendo el intestino. Lo que sea, hay que desobstruirlo. ¿Vale? No lo hidrato porque la anestesista no me lo va a dejar que entre si no le corregimos. Entonces nos llaman a nosotros, a los internistas, para que lo hidratemos, nos mantengamos con una buena volemia, cuando le vayan a operar, que esté bien hidratado. ¿A qué se refiere? A recompensar el líquido que estaba ocupado ahí en el intestino. ¿Cómo van? Por allá, las 6. Vamos. Un paciente presenta edema del párpado. Al examen se aprecia paciente normotento. Frecuencia cardíaca 110 por minuto con edema facial, escrotal y de extremidad. Los exámenes de orina muestran proteinuria, gotas de grasa, positivo con hematuria. Usted solicita proteinuria de 24 horas que muestra proteinuria en rango nefrótico. La conducta más adecuada es... Nuevamente, ¿tienen duda que sea un nefrótico? El nefrótico que tiene, vamos a repetirlo. El clínico, ¿cuál es? El síntoma. El edema, proteinuria e hipoluminemia. No me está hablando de la hipoluminemia. Uno lo asume por el edema que tiene generalizado, la nasarca. ¿Ok? Pero llama la atención algo en este paciente. ¿Es un nefrótico puro? Hay nefróticos puros e impuros. El impuro es el que tenga, además del nefrótico, otra cosa. ¿Qué tiene ese paciente cuando yo estoy leyendo? Los pacientes con nefrótico botan grasa. En la taza ustedes van a ver la grasita ahí. ¿Qué tiene? Hematuria, es impuro. Todo nefrótico impuro. Yo no puedo asumir una enfermedad si no tengo algo bien claro. ¿Y cómo es la única forma de ver la lista de los nefróticos que les mostré? ¿Cómo sé yo esa lista? ¿Cuál es? ¿Qué le tengo que hacer al paciente? Conducta es primero confirmar diagnóstico y segundo el tratamiento. Yo trato a este paciente, lo trato con algo, le digo sodio, diurético, qué sé yo, le digo que esto es benigno. ¿Cómo sé yo que esto es benigno? ¿Qué debería hacer entonces? Biopsia. Biopsia. Yo les dije, la lista de nefríticos y nefróticos se va con biopsia. Escuchen ahora, esta es una pregunta en pediatría que se la van a hacer en quinto año. Si este caso es un niño de 5 años y que no tiene hematuria, es un nefrótico, ¿qué hacíamos antes con los niños? Yo digo antes, hace 40 años, ¿no? Esos niños le hacíamos biopsia a todos, porque ya le dije, para enfermedad glomerular, nefrótico, nefrítico es igual a biopsia, ¿vale? Y cuando le hacíamos biopsia, todas las biopsias decían enfermedad por cambios mínimos. Todas. Y le poníamos corticoides a 1 miligramo por kilo de peso y mejoraba. Entonces, ¿tiene sentido que yo a un nefrótico puro a un niño le haga biopsia? Si me va a salir lo mismo. No tiene sentido. Cuando le pregunten en pediatría a un nefrótico puro, nunca se le hace biopsia. ¿Qué se hace? Se trata de una vez. Pero si ese nefrótico es impuro y tiene un glóbulo rojo de más, o hace hipertensión, hay que hacer biopsia. Porque lo demás es música celestial. Nadie puede saber si es una mesangiocapilar, una proliferativa difusa, una con cambios mínimos, una lipoidea, si no tiene una biopsia en mano. Es absurdo. Yo le hago los anticuerpos y me va a decir que es inmunológico. Esto está bien, yo pudiera haber puesto esta opción, pero esta opción tenía una mala intención. Tratamiento sin saber qué. ¿Se entendió ahora? Ya les dije, causas inmunológicas, biopsia, muchachos. Excepto en el niño que es un nefrótico puro. ¿Vale? No le hacemos biopsia. Los lupus y dele de contar, le hacemos biopsia. Aquí no se hace mucho, pero la idea es hacerle biopsia a todos. ¿Alguna pregunta? ¿Perdón?
¿por qué no podría ser La electroforesis de proteína es porque hay enfermedades nefróticas, como la enfermedad, los mielomas múltiples, la macrolinemia de Waldenström, que botan otros tipos de proteínas. Entonces, frente a un paciente con proteinuria, a uno le interesa saber si son albúminas o globulinas. ¿Y qué tipos de globulinas? Porque uno hace el diagnóstico. Las amiloidosis, las enfermedades como macrolinemia, las enfermedades también como algunos linfomas, ¿ok? Pueden alterar esto. Por eso lo hacemos. Pero, ¿a dónde va? Va a un nivel mucho más allá. ¿Alguna pregunta? Biopsia renal, nefrótico o nefrítico. ¿Qué pasa si este paciente tiene esto mismo y tiene 15 años con la diabetes? ¿Le harían biopsia? Depende de cuánto tiempo ha pasado. 15 años. Si es un nefrótico, solo no se le hace biopsia. Porque la diabetes lo más que lleva es a membranosa. Y la membranosa se manifiesta como nefrótico. ¿Ok? Pero si tiene glóbulos rojos, háganle biopsia. Porque ya es una cosa impura. ¿Se entiende ahora? Recuerden que la diabetes y la hipertensión son los más frecuentes, pero no deberían tener esas manifestaciones de esa forma. Si alguien tiene hipertensión de hace un año y tiene un sedimento urinario alterado, ¿ustedes van a creer que por la hipertensión ya el riñón se le está dañando? No, chicos. Háganle biopsia, porque posiblemente el riñón es el que le hizo la hipertensión arterial. Al igual que la diabetes. Yo a todos les cuento una anécdota. Mire, a mí me llegó un paciente, no se me olvida. Estaba recién terminando medicina interna. Un señor de 2 años que venía porque se le dormían las piernas. Se le estaban durmiendo las piernas al señor. Me llega, un amigo por cierto, y me dice de que desde hace 2 años, desde que yo me había venido, porque yo lo veía en una ciudad allá en el país, y me había mudado a otra ciudad, y él me fue a buscar donde yo estaba. Me dice, José, lo que pasa es que después que te fuiste, me hicieron el diagnóstico de diabetes, de hace 2 años. Y bueno, y estoy con insulina, pero se me duermen mucho las piernas. No puedo dormir porque se me duermen las piernas. Y lo otro, que el riñón ya se me está enfermando. Chicos, 2 años con diabetes y ya tiene neuropatía y tiene enfermedad renal. Poco probable. Y dije, mire, disculpa, yo sé que tiene todo eso, pero poco probable. Yo te voy a estudiar. Y cuando lo estudié, le busqué otras causas que dijera que tenía el problema neurológico a la vez que tenía el problema renal. Y me fui a qué? A los inmunológicos y una biopsia. Resultado, una amiloidosis primaria. La biopsia. Que era la causa de la misma diabetes, la había producido la diabetes, la neuropatía y la enfermedad renal. Total, se murió por la quimio. Pero es para que se den cuenta que uno debe ser malicioso con la historia de los pacientes. No podía pensar que todo el mundo le decía que era por la diabetes. Lamentablemente le tuve que decir, ¿sabes qué? No es la diabetes la que te produce, es otra cosa. Bueno, ese caso lo publicamos en el PAC para que sepan, y está por ahí. Entonces, biopsia, sigamos. Profe, consulta, ¿puede repetir cuándo era necesario biopsia y cuándo no específicamente? Toda enfermedad inmunológica merita biopsia. Esa es la causa. Ahora, si tú tienes una causa metabólica o una causa tóxica, ponte tú que un paciente esté tomando mucho Jaime, o un paciente está recibiendo aminoglicósidos, o un omeprazol,